Aquí de vuelta con el matutino del país. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos otro invitado que vamos a recibir inmediatamente, al doctor Juan Santos, quien es encargado de educación. De educación se llama, ¿no? Sí, quien es secretario nacional de educación del Partido Revolucionario del PRD. Del Partido Revolucionario Dominicano, que también está en la misma onda del PLD, en aquello de los jóvenes, ¿no? Otro joven. Académico y abogado, colega suyo. Así mismo es. Bueno, muchísimas Doctor, buen día. gracias. Gracias por permitirme llegar a esta audiencia que sigue el matutino del país, que es un toque de queda, sabemos, por el gran contenido que tiene en favor de las causas nacionales. Los jóvenes están... ¿Por qué no usaste una corbata azul? No, simplemente hoy tocó una amarilla. Ayer teníamos una roja. PRD. Sí. ¿Va a ir aliado al PRD nuevamente, el PRD? El Partido Revolucionario Dominicano en la actualidad está concentrado en un trabajo sistemático de reestructuración provincia por provincia, municipio por municipio y distrito por distrito. Ese proceso que se ha venido desarrollando en los últimos años y que culminó con una convención del partido en la que dio como nuevas autoridades al ingeniero Miguel Vargas, con un conjunto de hombres y mujeres jóvenes que hemos venido a revitalizar la fuerza viva del Partido Revolucionario Dominicano, está ahora concentrado en el levantamiento de esa radiografía, primero de estructura política y luego, ¿por qué no?, de candidaturas, con el objetivo de participar en esa contienda electoral con candidaturas propias a todos los niveles, a nivel municipal, a nivel congresual y, ¿por qué no?, a nivel presidencial, con la figura del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. O sea que va a ir solo. Nosotros estamos haciendo ese trabajo. Evidentemente nosotros no descartamos en el proceso electoral. Sería pecaminoso decir que no vamos a una alianza, eso hay que esperar, pero estamos trabajando en pro del fortalecimiento del partido y de llevar las candidaturas en cada uno de todos los niveles que hemos indicado. ¿Qué tiempo lleva usted de militancia en el PRD realmente? Bueno, nosotros somos nacidos y criados, PRDistas de biberón, como dicen, porque mi abuelo fue fundador del PRD en Moca en el año 1962. Y mi padre, nacido y criado en el PRD, también nos heredó esa tradición PRDista. Nosotros nos cuentan nuestros padres que de muy temprana edad ya cantábamos el himno de la revolución, sí, porque en mi casa se escuchaba y de verdad que la pasión por el ejercicio de la política y, por qué no, por los ideales de José Francisco Peña Gómez nos llevaron a permanecer en ese principio que es más que un principio, es una forma de vida, el principio que enarboló José Francisco Peña Gómez de primero la gente. Tanto así que en su 20 aniversario nosotros hicimos el ideario de José Francisco Peña Gómez como un homenaje póstumo de lo que fue su obra. Tomamos los 15 tomos de sus discursos y seleccionamos 1000 ideas de José Francisco Peña Gómez, y la edición está por ahí, donde gracias a Dios pudimos hacerla y presentarla al país y, por qué no, a nivel internacional, donde amigos de la talla de Luis Ayala pudieron recibirlo y Rubén Berrío. Doctor, ¿cómo se explica realmente ese acercamiento del PRD con la fuerza del pueblo, con la figura de Leonel Fernández, cuando ustedes tienen un hijo legítimo, ¿verdad?, que hoy está ostentando, ¿verdad?, el poder político dominicano, el PRM? ¿Ha sido tan ingrato ese hijo? Son 4 hijos legítimos, 4. El BIS, no, el pero PRI, usted, por favor, el eso agrega en el momento PLD, de su pregunta. ¿Me entiende? En el momento de su pregunta usted le agrega, porque yo no quiero distorsionar, sí, pero vamos a... la línea de mi interés. Claro. Lo que pasa es que el Partido Revolucionario Dominicano, y vuelvo y recalco, la idea de primero la gente de José Francisco Peña Gómez, nosotros entendemos que no está siendo encarnada en este gobierno. ¿Por qué? En razón de que las políticas públicas que se están ejerciendo no se constituye como eje transversal la gente. Y en ese sentido no podremos nosotros comulgar con un partido que está haciendo todo lo contrario a lo que planteó como propuesta de campaña. Y en ese sentido, evidentemente, se coincide más con sectores de la oposición que están preocupados por la realidad nacional en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la seguridad, que son ejes fundamentales que hoy por hoy castiga a la población dominicana el gobierno y el partido oficialista. Sector, en su condición de secretario general nacional de Educación y Doctrina, secretario nacional de Educación y Doctrina, ¿qué hace el Partido Revolucionario Dominicano para reinventarse? Efectivamente, nosotros estamos en un proceso, nosotros ya fuimos ratificados en la posición,
pero venimos de un trabajo que se estaba realizando en torno a los cuadros políticos. Estamos primero formando nuestros cuadros. ¿En razón de qué? Muchas veces los partidos políticos se enfocan exclusivamente en la búsqueda del voto y en la identificación de un candidato determinado. Sin embargo, no se preocupan por la formación de ese candidato, para que cuando ocupe esa posición, la persona funcione, realmente pueda satisfacer la necesidad del puesto que va a ocupar. Y el PRD, que ha identificado esa falencia en el sistema de partidos políticos, no de República Dominicana, sino de América Latina y el mundo, ha dicho no, nosotros como eje transversal vamos a usar la formación como herramienta de poder. Y ayer, que celebrábamos precisamente la conmemoración del natalicio de Nelson Mandela, quien fue un abanderado de lo que fue la educación y decía que era la herramienta más poderosa con la que un pueblo podía reconstruirse, el PRD acuña, toma esa idea y efectivamente a través de la educación de sus cuadros y luego de sus candidatos asume una posición en la que entendemos nosotros que ese funcionario, una vez ocupe esa posición con conocimiento de causas, primero de las problemáticas que existen en la comunidad y luego de las propuestas para soluciones de problemas, entendemos que tiene grandes oportunidades. Y es quizás la estrategia más importante que estamos nosotros desarrollando hoy por hoy, en la identificación de las problemáticas por un lado y luego el de plantear junto en la construcción, en una mesa, con esos candidatos, plantear las propuestas que podemos nosotros llevar en bien de la comunidad, que satisfaga esa necesidad, primero para que le den el voto y luego para la solución de los problemas. Y en términos de doctrina, es fundamental y que todos los partidos políticos del sistema han estado careciendo en los últimos años. Sí. ¿Qué plantea el PRD, ese nuevo PRD que me imagino que ustedes quieren hacer resurgir? Sí, en el ámbito de lo que tiene que ver con la socialdemocracia y evidentemente recapitulábamos con el tema de José Francisco Peña Gómez, porque él lo sintetizó de manera magistral. Y Pedro Sánchez, que estuvo aquí hace poco en la juramentación del presidente de nuestro partido, Miguel Margar Maldonado, y ratificación como presidente para América Latina del Internacional Socialista, hizo énfasis en que la política a nivel internacional vuelve otra vez y pone los ojos en la gente como principio base del ejercicio del poder. Porque lejos de usted ir a ocupar una posición política con miras de un plan particular, de lo que usted entienda. No. Tiene que tener como principio cardinal, eje principal de toda política, de toda acción, tiene que tener la gente. Si no tiene la gente, por eso fue tan grande y por eso es tan trascendente. Y hoy, 25 años después, José Francisco Peña Gómez sigue siendo mencionado. Usted va a las comunidades y menciona a Peña Gómez y la gente parece como si fuera ayer. Sí. Y sin embargo no fue presidente de la República, y otros que han sido presidentes, que fueron presidentes, nadie sabe cuándo falleció, nadie sabe cuándo nació y mucho menos cuál fue su obra cumbre. Y este hombre, con su entrega, con su compromiso por la gente, con su capacidad de trabajo, con su compromiso por las generaciones no solo dominicanas sino del mundo, porque fue un internacionalista, dejó un legado importante que yo creo que es la base ideológica de lo que el PRD hoy por hoy está tratando de rescatar a los fines de poder nosotros construir un país distinto. Perdón, Santos, esta mañana yo me leía la ley 176-06 buscando datos de la distribución del presupuesto de los cabildos, de los ayuntamientos. Y leyendo en la madrugada dije, wow, esto es hechura de José Francisco Peña Gómez. Manuel Jiménez fue entrevistado en un programa aquí del mediodía y hablaba de la descentralización, los minicabildos, y ese es el discurso, la tesis de José Francisco Peña Gómez, que trajo, dicen que es una réplica de algo que él vio en Europa. ¿Por qué un ex PRDista como yo, sentimental, no frustrado, no te compra, no te compra el discurso, no te compra el discurso, cállate, no te compre el discurso, perdonen la audiencia, no te compre el discurso de reconciliarme con mi organización política pese a la impronta de José Francisco Peña Gómez? Porque tendríamos que tomarnos un café y hablar un poco sobre... Es que yo no bebo café. Bueno, pues un poco de agua o un té. ¿Por qué? Porque la realidad de ayer no es la realidad de hoy. Los partidos políticos en República Dominicana están en un proceso de transformación, como ustedes señalaban, rápido
y que no permite esperar un minuto más. Las nuevas generaciones no es una cuestión de que se quiera o no, es un proceso biológico, natural que está ocurriendo. Entonces, personas como tú, personas como nosotros, como ustedes, que sirven precisamente de portavoces para que se comunique lo que se quiere hacer en política. Alguien me dijo una vez que por la ausencia de los buenos, gobiernan los malos. Entonces, si nos distanciamos de las estructuras políticas, que tiene un precio, porque usted deja su oficio, usted se distancia del oficio profesional, usted se ausenta de su familia. Por ejemplo, yo vivo en Moca y me traslado a Santo Domingo 2 o 3 días a la semana a actividad política. Y eso me distancia de mis hijos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué país le voy yo a dejar a mis hijos si no me involucro en la política? Si me conformo y me circunscribo solamente a resolver el problema de mi familia. No, yo creo que tenemos que hacer un sacrificio y las estructuras políticas no son ni buenas ni malas, son los hombres que hay en ellas los que la transforman y las mejoran. Entonces yo le invito a que nos sentemos a bebernos ese té. Voy a ir a Moca a visitar. Porque quiero Con tu mofongo. saber Sí. ¿Cómo recibe el PRD, cómo asimilan ustedes, cómo valoran tener una vocería ahora en el Senado de la República? No, eso ha sido un aporte importante. Iván Silva. Muy importante. El paso que acaba de dar Iván Silva al Partido Revolucionario Dominicano es una muestra más de ese proceso de transformación que se viene Tenga realizando. cuidado, doctor, porque usted va a generar dolor aquí. Pero son realidades. No, son Iván tiene realidades. derecho a ser bendito. Pero son realidades es un paso políticas. importante del PRD, Claro. por eso yo Sí, quiero sí, escuchar. sí. Y eso fortalece algo que decían hace un rato ustedes, la partidocracia dominicana. Tiene que haber la diversidad, tiene que producirse, porque de ese choque es precisamente que se generan las reivindicaciones sociales. Y nosotros tenemos que tener la madurez como país de entender que ese equilibrio no debe romperse. Ese paso y esa representación de Iván Silva forma parte de ese proceso que viene a desarrollarse y que en los próximos meses veremos más personas integrándose al Partido Revolucionario. Más senadores. Desde el Senado. Puede que sean más senadores, pueden que sean más alcaldes, lo veremos en los próximos meses. ¿Por qué? Porque precisamente por la falta de esa política que vaya a resolver la problemática social, algunas personas no se están sintiendo identificadas con lo que se está haciendo y por ende quieren volver al partido de sus orígenes, que como bien decía Mancloa, estamos hablando del partido que generó al PLD, que generó al PRM, que generó al BIS, entre otros tantos partidos políticos dominicanos y que forma parte de la idiosincrasia del pueblo dominicano. Mira, Juan. Y que la gente no sabe Mira, Juan. de qué más o menos uno habla cuando habla de este tipo de cosas. Lo significativo que para un partido tener una vocería en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República. Lo que conocemos un poco de esa área nos daba mucha melancolía y entiendo que Ulises sabe de lo que hablo. Cuando tuve un local físico que fue el cubículo, vamos Ahí a funcionaba decir, tal ahí bloque. funcionaba, Sí. ahí funcionaba, ese era el bloque del PRD, que luego fue la oficina de Reinaldo Pared Pérez, ahora actualmente es de Raful, porque todos quieren ese huequito ahí. No sé por qué, pero ese era el bloque. simbolismo. Ese era el bloque De hecho, del hace mucho que el PRD. PRD no tiene Y vocero en el hace Senado. mucho tiempo que el PRD Sí, no sí. tenía esa representación en el Senado de la República. ¿Qué ustedes piensan? ¿Cómo piensan manejar esto? Bueno, nosotros lindo. nosotros entendemos que precisamente la incorporación de él en lo que tiene que ver con la Y parte tiene de la, presupuesto. con la parte de la No, que no vocería. le gustó a Eduardo Estrella eso, porque va a tener que destinar no, un porque tiene presupuesto presupuesto. para la, No, para la y él bancada. empezó a ejercer su rol, Y que le den de su cuarto. oposición. Muy Claro. bien. Pues, Él- dinero lo que no primero recibía, Lo por primero otro es que lado. es un profesional exitoso y es un senador exitoso. sí, eso no es a lo Y loco. nosotros sabemos que va a cumplir un rol de relevancia e importancia, no solamente de vocería en representación de los intereses del PRD, sino del país. Porque desde esa tribuna, que como bien usted señala, es de alta relevancia para expresar el sentir del pueblo, porque eso es lo que se supone que hace un senador, representar, fiscalizar, ¿no? Y legislar. En ese sentido, nosotros entendemos que Silva va a cumplir con un rol importante, máxime con lo que sabemos nosotros que se va a incorporar a partir de su paso. Mira, Juan,
yo quisiera que tú nos hables de 5 plazas importantes. San Cristóbal, el distrito, la provincia, Santiago y la Romana, justamente. ¿Ustedes tienen candidaturas Sí. en esas 5 provincias? Sí, mira, nosotros tenemos, por ejemplo... En la Romana sabemos. En En la Romana sabemos que Iván Sí, es de ahí. pero en Santiago, para iniciar por el Cibao, puedo decirte que, por ejemplo, nosotros tenemos como candidata a senadora de esa provincia a Lucía Alba, que es una PRDista Lucía, de toda la vida, una persona Exdiputada. exdiputada, y no solo, De Licey al medio. y no solo eso, sino una persona que ha sido comprometida con causas del país. Me saluda a Lucía cuando Y ella que ha asumido este rol importante del partido en un proceso de crecimiento que viene construyendo, nosotros entendemos que va a cumplir un rol importante. Pero tenemos en el Distrito Nacional como candidata a alcalde a Yanet Camilo, que estuvo por acá. que no solo tiene entendemos nosotros, la mejor propuesta, sino también la más innovadora, no solo porque sea mujer, que es la única mujer candidata de todos, sino también porque ha conceptualizado un plan. Porque muchas veces volvemos a lo que decíamos hace un rato, yo quiero ser alcalde, pero ¿para qué? Sí. ¿Y cómo eso impacta a la gente? Yanet explica en su plan, y formamos parte de la vocería del equipo de Yanet, explica en su plan cuáles son las problemáticas de Santo Domingo y cuáles son las soluciones que ella plantea. Plantea, por ejemplo, el tema de Ciudad 15 Minutos. Ciudad 15 Minutos, que es un concepto evidentemente traído de fuera, con una visión de cómo funcionan las grandes metrópolis a nivel del mundo, y dicen, no, nosotros tenemos que tener cómo solucionarle al ciudadano que en 15 minutos pueda tener acceso bajo un plan de ordenamiento territorial, bajo un plan estratégico, cómo accesar a la comida, a la salud, a la educación en 15 minutos. Cómo organizar las diferentes demarcaciones. Y eso entra dentro del ámbito del plan que ella ha planteado como una solución, porque no ha sido tomado en cuenta para el diseño estratégico como uno de los puntos fundamentales de su propuesta, entre otros también como el tema de la movilidad en el ámbito de Santo Domingo, que es crítico. Y hay hasta un cálculo que se evidencia de cuánto tiempo se toma un capitaleño de su vida en el ámbito de lo que es un tapón. O sea, en los tapones, cuánto tiempo. Y ese cálculo da 48 días, 28 días en rango, dependiendo de la persona que... De 365 que tiene un año. Se pierde un tiempo importante, claro, y es por falta de una planificación. Entonces, en ese ámbito también hay una propuesta interesante. ¿Y en San Cristóbal a quién tienen? En San Cristóbal ahora mismo no preciso cuál es el candidato que tenemos allá, no lo preciso ahora mismo, pero sí puedo decirles que en toda la geografía nacional, nosotros tenemos presencia de candidaturas a todos los niveles. Claro está, en unos más fuertes que en otros, pero en las provincias más importantes del país nosotros estamos en ese proceso. Se la ganó Lucía esa candidatura. Se la ganó con trabajo. Y hay un tema que aquí en política tenemos que rescatar, que es el tema de los valores, y de los principios que rigen a una persona. Muchas veces, ahora vemos este festival de cambios de partidos y uno se queda preguntándose, pero ¿a dónde está la ideología? ¿A dónde están los principios de la persona? ¿Qué me mueve o qué mueve a esas personas a dar estos pasos en el ámbito de la política? Y si puede la ciudadanía confiar en personas que por una cuestión económica den el paso de esta manera. Nosotros, yo siento la energía, no sé, como que estoy al frente de un joven talentoso de la política. Sí, evidentemente. Futuro legislador en la provincia de Payá. Me da la impresión, no sé, pero me quiero quedar ahí. Probable candidato a senador. Doctor, mire una cosa, perdóneme que regrese brevemente a un tema ya abordado en cierto modo. Nos quedan 3 minutos. Esa omisión que se está dando, que a mí me luce que es adrede, eso está programado, de olvidarse de los íconos, de los símbolos fundamentales en algunos partidos, porque no es exclusivo solamente del PRM, por ejemplo, o del PRD o del PLD. Eso tiene una intención. Eso tiene una intención. ¿Qué es lo que se busca con eso? Realmente olvidar la historia, porque aquí hay políticos que saben de todo menos de historia, un elemento que es fundamental para la comprensión de la realidad del presente y del futuro.
Cuando usted le habla 3 minutos. de acontecimientos y de personajes, se quedan en el limbo. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que pasa es que aquel pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y mientras menos educación, más fácil manejo las masas. Por eso no hay interés ni del regreso a las ideologías, ni del fomento del estudio de la historia, ni de la concienciación de las causas sociales. ¿Por qué? Porque mientras más ignora la gente, más fácil lo conduzco. Entonces yo entiendo que precisamente a eso es que debemos de abocarnos los partidos políticos, a la formación, a la capacitación, para tener un pueblo y, ¿por qué no?, tener candidatos y dirigentes cada vez más conscientes de su rol en el ámbito político para la transformación. Santos, se que acabó necesitamos hacer. el programa. ¿Qué tú piensas de un gobierno que vive y un partido comprando, que pone en práctica el transfugismo? Demuestra debilidad, demuestra falta de principios y demuestra que efectivamente hay una desesperación porque no se está respondiendo a la causa social y eso se mide. Aunque usted mediáticamente quiera ventilar una cosa, usted tiene conciencia de que hay una falencia y por eso hay una desesperación. Doctor, Santos, te hago la pregunta al revés. Te hago la pregunta al revés. Por la zona donde usted vive. Te hago La inflación está funcionando. Te hago la pregunta al revés. Sale a la calle y Santos, pregunta eso, el problema. Responde O sobre sea la que tarifa eso no es eléctrica. parte de un ilusionismo, de una utopía, No, es no, parte de la es una realidad realidad. cotidiana. Santo, más o en menos. 30 segundos, te hago la pregunta al revés. ¿Qué tú piensas de un alcalde que quien está en el poder le garantice la inversión que necesita el municipio? Es que no debe ser una garantía del poder del gobierno. Pero ¿qué Es tú por ley, es pero, por ley. pero si hay un Es por presidente ley. que No, se no identifica con el programa de gobierno de ese alcalde y le dice qué necesita, no en términos de recursos, no, en términos de obra, porque tú sabes muy bien Extorsión. que todos los alcaldes no tienen capacidad para Extorsión. satisfacer la necesidad de la El problema gente. es cuando Que eso un sale. gobierno le dice a ese Extorsión alcalde, se llama que eso, un gobierno bastante. le dice a ese Extorsión. alcalde, lo que tú no puedas hacer, pónmelo ahí, que ¿Cómo yo se te lo voy a llama hacer. eso, doctor? Brevemente. La realidad es, lamentablemente, que en nuestro país eso se utiliza para negociar. Ay, ay, ay. Lo utilizan para Luce a extorsión, coartar. Cojoño, pero déjenlo que Lo conteste. utilizan para atraer voluntades, prácticamente bajo Como que coacción. yo lo haga extorsión. me ha Gracias. dado Gracias al esto, Dios doctor mío. Gracias. Juan Santos por habernos acompañado en la mañana de hoy. Brillante. Bueno, se te ve en la pinta que tú bailas bastante, Sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, yo soy del Cibao. ¿Quiere más? Misión cumplida. Nos vemos mañana a las 7 por el 6. Este ha sido el matutino del país en el día de No hoy. más palabras, magistrado.